Bien, pues muchas gracias, chicos, por conectarse este viernes de asueto, este viernes feriado, que generalmente en partes del mundo se da. Podríamos haber estado descansando o haciendo cualquier otra actividad, y pues bueno, por eso les agradezco mucho que se conecten, estén aquí en la clase. Y pues vamos a comenzar. Estamos por terminar ya el segundo capítulo. Vamos a leer el apartado romano, que es el significado del juicio final. Para terminar este capítulo, es muy probable que terminemos antes del tiempo normal de clase. Si terminamos antes, si tienen ustedes algunas preguntas de algo que ya hayamos leído, pues las clarificamos aquí. Y si no, pues vemos qué podría seguir. Perdón, una pregunta. Yo tengo marcado que faltaba el párrafo 7 del capítulo anterior que estábamos viendo, causa y efecto. No sé si anoté mal. No, se me hace que sí, Mariana, tienes razón. Estábamos viendo eso y faltaba el párrafo 7. Sí, tienes toda la razón. Vamos a continuar ahí. Yo había quitado el apartado de ahí, pero sí, tienes toda la razón. Yo sentía como que faltaba del anterior. Pero bueno, pues entonces vamos a comenzar. Estamos en el párrafo 7 del apartado 7, que es causa y efecto, y después seguiremos con el apartado 8. El párrafo 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo. Pero tal vez puede ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales, dice Jesús. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Quisiera mencionar algo aquí antes de continuar. Hay veces que la gente me pregunta si hay algún paso previo o hay algo que se tenga que hacer antes del proceso de perdón o del milagro, si quieres decirlo así. Y siempre he mencionado algo que yo ya he mencionado con ustedes en muchas ocasiones. Lo voy a volver a mencionar porque ahora Jesús hace mención de esto con una palabra muy interesante. Siempre digo que hay un prerequisito. También utilizo esa palabra, un prerequisito. Y ese prerequisito es precisamente, como dice aquí, estar listo. Y estar listo, yo lo traduzco, yo lo comprendo como ese paso de poder estar alerta en tu mente. Ese es un paso de estar listo. Es el paso que dispone a la mente para seguir continuando con el proceso de corrección, el proceso de perdón. Pero ese proceso de perdón o ese proceso de elegir nuevo, ese proceso de entregar, todo lo que es el proceso de perdón, no se puede llevar a cabo si tú no estás alerta, si tú no estás consciente, si tú no estás observando qué es lo que pasa en tu mente en ese momento. Entonces, aquí lo dice nuevamente Jesús. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Sí, también nos dice estar dispuesto. Estar dispuesto es estar listo. Cuando tú estás dispuesto para algo, es que estás listo para algo. Entonces, estar listo es estar dispuesto. Y ese es el requisito para que se pueda lograr algo. Si tú no estás listo o dispuesto a perdonar, pues no se va a lograr ningún cambio en tu mente, en tu mentalidad. No va a haber una sanación en tu mente. Entonces, no se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida
el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Es decir, cuando tú estás listo o cuando tú estás dispuesto a perdonar, es porque has reconocido en el perdón algo que a ti te favorece, algo que va a favorecer tu mente. En este caso, en perdonar, pues sería la paz. Tú deseas la paz, por eso vas a estar listo para perdonar o estar dispuesto a perdonar. Pero tú puedes estar dispuesto a perdonar y si no has reconocido cuál es el objetivo de perdonar, seguramente tu deseo o tu estar listo o estar dispuesto, pues se va a diluir porque no hay un objetivo que alcanzar. No sabes para qué es, no sabes en qué forma te conviene estar listo o dispuesto a perdonar. Entonces vas a estar listo porque tienes un objetivo, porque hay una meta que alcanzar. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hablábamos en otra de las clases que por esta razón es que la confianza, que es una de las características del maestro de Dios, de la mente maestro de Dios, es todo un proceso para que se desarrolle. La confianza no llega al momento de que tú terminas de leer tu primera lección o de que terminas de practicar tu primera lección o 5 lecciones o 10 lecciones. La confianza es un proceso que se va desarrollando poco a poco en la medida en la que tú fijas esa meta de la paz, tienes ese objetivo de la paz y estás dispuesto a perdonar. Entonces, esa meta, ese logro, se va alcanzando paulatinamente. Mientras más lo alcanzas, más listo y más dispuesto estarás. Mientras más alcanzas la paz, más confianza adquieres en todos los procesos, más confianza adquieres en tu maestro interno, que es el Espíritu Santo, más confianza adquieres en tu hermano y en ti, y más confianza adquieres o vas adquiriendo en Dios. Entonces, la confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total de estos procesos. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor, por medio del Espíritu Santo en nuestra mente. Por nuestra cuenta no podemos dominar el miedo. Esto ya lo leímos bastante en el apartado anterior y en el anterior, miedo y conflicto. Para las personas que van entrando, estamos leyendo el párrafo 7 del apartado 7, causa y efecto, que nos faltaba de terminar en esta sesión y ya vamos hacia el 8. Entonces, hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Nosotros sabemos que el miedo lo vamos a querer eliminar siempre o casi siempre de nuestra mente, porque el mundo eso nos ha enseñado. Que tomes lo que es bueno, que tomes lo que te gusta, que tomes lo que te hace bien, que tomes lo que te conviene y que deseches lo que no te conviene. Entonces, hemos querido siempre quitar el miedo a toda costa y siempre recuerden que miedo engloba todo lo que es el sistema de pensamiento del ego. Engloba enojo, engloba resentimiento, engloba angustia, desesperación, frustración, tensión,
tristeza, depresión, todo eso es miedo, es igual a miedo, ¿sí? Entonces vamos a querer quitar el miedo a toda costa, todos aquí. Pero ya nos hemos dado cuenta que las enseñanzas del mundo no nos han servido para maldita cosa, más que para frustrarnos más. Entonces Jesús nos está diciendo que es posible eliminar el miedo porque nosotros lo inventamos, que es nuestra responsabilidad eliminar el miedo. Pero nos está diciendo una cosa, no lo quites nada más porque sí y te vayas a lo que te gusta, porque eso no es señal más que de más miedo, ¿sí? Entonces la manera de quitar el miedo va a ser observándolo, no negándolo ni rechazándolo, sino viéndolo, observándolo y metiendo ahí al Espíritu Santo. Esto es poner de por medio el amor. No lo puedes hacer por tu cuenta. Aunque el mundo te haya enseñado eso, no lo puedes hacer por tu cuenta. Porque, como dije hace un segundo, quitarlo, negarlo, lo único a lo que conduce es a mayor miedo, a mayor culpabilidad, a mayor ego. Y obviamente al haber mayor culpabilidad, pues hay mayor proyección de culpabilidad. Y siempre estarás pensando que tu miedo tiene que ver con lo que ocurre afuera. Entonces, estar listo es solo el comienzo de la confianza. Ahí está el primer paso de la confianza. Estar listo, estar dispuesto. Ese es el primer pasito que das en el camino de la confianza. Después vendrá todo un proceso que pues en algún momento revisaremos, porque es un proceso largo y es un proceso en un camino empedrado. No es fácil, no es corto, no es así como el cuchillo en la mantequilla. Es empedrado, es abrupto, es espinoso. Pero este es el primer paso, estar listo. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Sí, ciertamente, hay todo un proceso, toda una serie de pasos en el desarrollo de la confianza. Estás dando el primer paso. Este proceso podría parecer largo, pero no tomes la longitud o el tiempo que abarca este proceso, no lo tomes bajo tus propias directrices del tiempo, para lo que tú crees que es el tiempo y cuánto abarca. Como dice Jesús aquí, el tiempo y el espacio están bajo su control. Ponlos bajo su control. No trates de controlar tú. Porque entonces sí se te va a hacer un proceso sumamente largo y tú vas a decir, pues ya han pasado 10 años y yo sigo sin tener confianza. Ya han pasado 20 años y yo no puedo terminar de perdonar. Entonces el tiempo y el espacio, ponlo bajo su control. ¿Ok? Y si tienen ustedes algún comentario o pregunta acerca de este último párrafo, lo vemos ahora, lo comentamos ahora, o nos vamos al apartado 8. Díganme. ¿Vamos bien? ¿Nos vamos al 8? ¿Sí? Apartado 8. El significado del juicio final. Bien. Una de las maneras en que puedes... Denme un segundito. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Si tú recuerdas quién te creó,
Entonces vas a poder eliminar esa confusión entre magia y milagros, porque la magia la inventaste tú. Los milagros, el origen de los milagros es Dios. ¿Ok? Entonces, de alguna manera te das cuenta que aunque tú eres un catalizador de milagros, tú eres el obrador de milagros, los milagros no proceden de ti, proceden de Dios. La verdadera curación entonces procede de Dios, no de ti, no de la magia que inventaste. Ahí no hay ninguna curación. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, cuando el ego es el centro de operaciones en tu mente, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. ¿Qué les dice esto? ¿A qué los lleva? ¿A qué reflexión los lleva? A ver, piensen unos segundos. ¿A qué reflexión les lleva esto? Es interesante poder observar siempre todo este contenido detrás de una línea, detrás de una palabra aquí en el libro. Fíjense, lo vuelvo a leer. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. ¿A qué les lleva a pensar esto? Permiso. A ver, Jess. Bueno, fíjense que si es un curso para la mente, pues realmente todo lo que está o es aquí es una idea. Todo aquí surgió de una idea del pensamiento. Si yo soy una idea, un pensamiento de mi padre, pues yo también tengo la misma capacidad de crear, pero todo depende de la voluntad a la que yo me una. Si me uno a la voluntad del espíritu o me uno a la voluntad del ego. Ajá. Que el curso lo llama uno fabrica y el otro crea, pero básicamente siempre lo que tengo que tener es la voluntad. Lo que tengo es que querer unir mi voluntad para poder crear, para poder hacer algo, una idea. ¿Sí? Es lo que yo entiendo de aquí. Ajá, ok, sí, tienes toda la razón, Jazz. No hay creación o no hay fabricación si no se encuentra si no se encuentran dos voluntades juntas. Claro. Ajá. Para eso hay que elegir de nuevo. Por eso te dice el curso todo el rato. Elige de nuevo. O sea, si ya estás viendo algo que no es de Dios, que no fue, que es sufrimiento, que es un problema, es porque te uniste a la voluntad que no era. Entonces Ajá. ahora tienes la oportunidad de elegir nuevamente y cambiar esa idea, porque aquí todo primero fue una idea, un pensamiento, antes de yo poder verlo, antes de yo poder mirar con los ojos del cuerpo, pues. Claro. Todo surgió realmente de una idea. Claro. Que yo proyecté. Claro, claro. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, aquí hay algo interesante que podríamos puntualizar. Ciertamente nos hemos aliado con la voluntad del ego para fabricar nosotros, ¿sí? Pues sin esa alianza con el ego no hubiésemos podido fabricar. Pero, miren, aquí dice lo siguiente.
todo lo que creas, no todo lo que fabricas, todo lo que creas es cuestión de voluntad. Quiere decir que entonces todo lo que fabricas no ha conllevado voluntad alguna. Tú crees que has hecho, como decimos en el mundo, en muchas partes del mundo, tú crees que has hecho tu santa voluntad, pero no tienes voluntad alguna. No la tienes. Por eso es que es imposible que tú actúes por tu cuenta, porque no tienes voluntad. Crees que la tienes, pero tenerla y creer que la tienes son dos cosas muy distintas. Entonces, tú crees que has actuado, crees que has pensado, crees que has dicho, crees que has hecho de acuerdo a tu voluntad. Y ahí no ha habido ninguna voluntad. Por lo tanto, eso no es ninguna creación. Eso solamente es una ilusión, es un espejismo. Como estos espejismos que aparentemente yo nunca he visto nada así, pero dicen, ¿no? Que en los desiertos, la gente que camina o que se pierde en los desiertos, tienen espejismos de ver un oasis, de ver agua, de ver comida, de ver un lugar donde descansar con sombra. Solamente es un espejismo y cuando llegan ahí, creen que van a tomar agua y es arena lo que porque es un espejismo, es una alucinación, una ilusión visual. Bueno, entonces todo esto es exactamente, es una alucinación. Aquí no hay voluntad. La voluntad del ego es una débil, una minúscula idea de voluntad, ni siquiera alcanza a ser tal voluntad como para manifestar algo. Entonces, voluntad, verdadera voluntad, la tenemos en Dios. Porque su voluntad nos fue dada a nosotros, pero solo para crear, no para fabricar. Ajá. Sin embargo, como ya Claro. leímos, sí, Sí, Jess. por eso es que el curso dice que tú crees que piensas. Por eso es que dice el curso así. Que tú Crees que crees que piensas. piensas. Los Y luego pensamientos en que una piensas que lección, piensas. eso. Y luego en una lección te dice que tus pensamientos son los que piensas con Dios, Ujú, para aclarar esa idea. exactamente. Los únicos pensamientos reales, los únicos que realmente tienes, son los que piensas con Dios. Los que tienes con el ego no son pensamientos. Ahí no hay nada. Ni siquiera hay pensamientos. Ya no hablemos de la manifestación o de la fabricación de esos pensamientos. Es que ahí nunca hubo nada. Sin embargo, leímos anteriormente que todos los pensamientos producen forma en algún nivel. Pero la alucinación, como dije, el espejismo del desierto, que mencionaba yo hace un minuto, eso parece también ser forma. No lo es. Así que esa es la forma que producen, una forma ilusoria. Estamos realmente alucinando. Y esto, yo les decía, ¿a qué reflexión les lleva esto? Sí nos debe llevar a cierta reflexión porque este mundo, tal como lo vemos, este cuerpo, tal como lo vemos, parece que tiene toda la realidad. Y como que no puedes dudar, no debes, mejor dicho, dudar de ello. Sin embargo, sí debes dudar y sí puedes hacerlo. Las ideas se desmoronan o se comparten. Entonces, piensas o reflexionamos en qué realmente deseo compartir. ¿Una mentira o la verdad? ¿Vamos bien con esto? Entonces dice aquí que, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad.
De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta, miren, aquí ya lo clarifica, de ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Lo que haces por tu cuenta. Se nos menciona mucho esta idea a lo largo de todo el curso, esto de hacer por tu cuenta. Hacer por tu cuenta significa hacer con el ego, aliarte con él, creer que piensas con él. Eso es hacer por tu cuenta. Entonces, eso se vuelve real para ti, mas no real en la mente de Dios. Por eso es que Él no sabe nada de este mundo. Y yo creo que aquí todos, creo, sin temor a equivocarme, que aquí todos en algún momento de nuestras vidas le hemos pedido a Dios, le hemos dicho a Dios, o le decimos aún ahora, Dios, ¿por qué no acabas con este sufrimiento? Dios, ¿por qué no detienes esta guerra? Dios, ¿por qué los niños de África se están muriendo de hambre? ¿No puedes tú hacer algo? Es que Dios no sabe absolutamente nada de eso. Ni de niños, unos niños muriéndose de hambre en África, ni en ninguna parte del mundo. Dios no creó niños humanos. Dios no creó guerras, ni países en guerra, ni enfermedades, ni virus, ni pandemias. Dios no creó el mundo. Entonces, ¿cómo le pido a Él que solucione algo del mundo que Él no creó? No fue además su voluntad crear. Y continúa diciendo, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Cuando ustedes eran niños, no tan niños, ¿qué les hablaba el mundo? Cuando digo el mundo, pues quiero decir, no sé, la familia, los padres, las instituciones educativas, religiosas, etcétera. ¿Qué les hablaba del juicio final? ¿Qué era para ustedes el juicio final? ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo creían que era ese juicio final si es que en algún momento escucharon ese término? Yo no sé ustedes, pero yo siempre, cuando era niña y cuando llegué a escuchar ese término, yo siempre me imaginaba algo así como que se avecinaba en algún momento del tiempo, se avecinaba efectivamente un final en donde Dios, con una mano así como acusadora, un dedo acusador, llamaba a todos los que estaban vivos o estábamos vivos en ese momento, pero también llamaba a los muertos. Y eso no saben cómo me aterraba, porque yo decía, ¿cómo les irá a llamar a los muertos? ¿Se irán a salir de la tumba? ¿Se irán a salir todos desencarnados, los huesos ahí todos desmembrados? ¿Cómo les llama? No podía yo entender esa idea o esa acepción de juicio final, ¿no? Y bueno, finalmente, ya que se había llamado a los vivos y a los muertos, yo me imaginaba que él iba pues a juzgar. Precisamente ese es un juicio, ¿no? Iba a juzgar. Tú hiciste esto bien o mal. Tú hiciste esto bien o mal. Tú haces esto bien o mal. Tú tienes este castigo, tú tienes este premio. Y yo decía, ¿y cómo va a premiar a los que ya se murieron? ¿Cómo se lleva al cielo a esos muertos? Y a los que quedan vivos y algo hicieron mal y que están juzgados y condenados, que van a ser castigados, ¿cómo los castiga?
¿Sí vivos como están, los bajan al infierno, los queman vivos o cómo? Bueno, yo tenía una serie de ideas en la niñez acerca de ese tipo de cosas que yo escuchaba. Y bueno, para todo lo que me sirvieron fue para tener miedo. Para tener miedo, porque no me sirvieron para otra cosa más que para eso. Entonces, yo no sé ustedes, pero me imagino que algo muy parecido habrán pensado, ¿no? Gaby, a mí me da risa escucharte porque es que esto de lo que nos hicieron creer de niños, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían, pórtate bien porque si no, no vas para el cielo, vas directito para el infierno. Sí, Y cada exactamente. vez que me portaba mal de niña, yo decía, ay, voy a ir para el infierno, voy a ir. Y bueno, ahora es que el curso de milagros, cuando te dice lo que es el cielo, ¿verdad? Y lo diferente que la percepción que uno tenía con la que el curso de milagros nos está tratando de enseñar, ¿verdad? De qué es el cielo. Entonces, bueno, ya uno va aclarando más los pensamientos. Claro, y va liberando uno el miedo, ¿no, Joyce? Claro, y ya cuando tú escuchas cosas así, pues lo que te des risa, tú sabes, como que no te afecta. O sea, ya Sí, sabes que estás, no te da miedo de que, ok, eso pues fue un miedo que me crea, o sea, que yo me creé, que yo creí o me inventé o qué sé yo, no sé. sí, sí, exacto. La mente va liberándose poco a poco del miedo, pero no obstante esto, nosotros los que ahora tenemos pues contacto con este material y que lo estudiamos y que lo practicamos, digamos que nos hemos ido liberando poco a poco del miedo, pero toda esa gran cantidad de gente, de hermanos que no tienen contacto con un material como este, eh, deben de vivir presos del miedo, ¿sí? Entonces nuestro deber o nuestra responsabilidad es liberarlos. Y ahora van a ver ustedes por qué. Entonces, miren, dice, juzgar no es un atributo de Dios. ¿Cómo lo traduce? Qué, En español. qué maravilla, ¿no? Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación. Ahí se originó el juicio final, a raíz de la separación. Antes no hubiese habido juicio final. A raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se tuvieron que incluir en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esto? Porque si antes de la separación no existía ningún tipo de juicio final, entonces después de la separación, este juicio final, el verdadero significado de este juicio final, se extenderá todavía mucho más allá, se extenderá eternamente. O tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Entonces el milagro es sumamente necesario. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Y ya habíamos hablado qué es lo que significa el que un número suficiente de nosotros llegue
a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad como obradores de milagros de incluir a todos nuestros hermanos en la liberación de este miedo que instauró la separación. Un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa porque la alcanza en nuestra mente. Es en nuestra mente donde se unifican todos los fragmentos separados de ella, los que parecen dar lugar a cuerpos. A muchos, a miles, a cientos, a millones de cuerpos, esos no están afuera, están adentro. En nuestra mente son como millones y millones y millones de ideas o de pequeñas mentes separadas dentro de la nuestra propia. Hay que unificarlas. Hay que hacerlas una sola. Y así es cuando un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo. Tú no puedes liberar a los demás del miedo si no te liberas primero tú. Y esto parece ser muy, muy del sistema de pensamiento del ego, porque el sistema de pensamiento del ego te dice que veas por tus propios intereses, que primero tú, segundo tú, tercero tú y al final tú. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice que primero tú, segundo tú, tercero tú y al final tú, porque no hay nadie más que tú. Que todos esos que parecen ser muchos son tú mismo, son partes de ti de las cuales te había separado, entonces los tienes que unir nuevamente a ti. Por eso es esencial que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. No puedo liberar a mis hermanos del miedo, no puedo llevar paz a sus mentes si yo mismo no estoy en paz, si yo mismo no me he liberado del miedo. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda, dice Jesús aquí. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Eso es el juicio final, la última curación. Por eso es que es final, porque es la última. Ya no habrá necesidad de más curación. En vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Entonces, aquí vemos que por qué razón el juicio final no es un proceso que Dios emprendió. Porque Dios conoce a su Hijo tal como Él lo creó y no ha perdido el conocimiento de su Hijo ni el recuerdo de Él. Por eso no necesita hacer una evaluación final. Ya la evaluó como perfecta y ya no necesita hacer otra evaluación. Entonces, esta evaluación del juicio final la tenemos que hacer nosotros junto con Jesús. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que hacer este reconocimiento, lo cual sería este famoso juicio final. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor
y qué es lo que no lo tiene. Ese es el objetivo del juicio final, que todos lleguen por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Porque en esta distinción se restablecerá tu mentalidad recta. Y entonces podrás llevar mentalidad recta o compartir rectitud con todos tus hermanos, con todas las demás mentes. Si no, no es posible. ¿Qué quiere decir para ustedes entender el que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene? Yo, Gaby, que el llamado, ya lo he dicho, es para todos. Sí, todos llegaremos a este punto, no es para unos cuantos. Todos llegaremos, unos antes, otros después, pero todos llegaremos a esta restitución de la mentalidad recta, a regresar a casa, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene? Bueno, pues ahora sí que invertir el asunto porque pues ahora resulta que todo el exterior estamos educados y entrenados a que todo lo importante está afuera, en el supuesto afuera, ¿no? Afuera me validan, afuera es el que me da cariño y entonces yo estoy feliz. Y afuera es todo lo que me realiza, entre comillas. Y adentro, pues muchas veces está ignorado. Si no es que al día, al irse a acostar, la persona 3 minutos le dedica a su parte espiritual y cuando mucho, ¿no? Y a veces ni eso. Entonces, esta parte de que lo que vale es esta comunicación, este restablecimiento de comunicación y de conciencia con mi ser superior, con mi Espíritu Santo y con el de mis hermanos. Y el regreso a casa, lo demás es lo de menos. Qué padre si lo disfrutamos, qué padre si se nos pudo hacer una vida amable aquí, qué maravilloso, pero y si no también, pero este restablecimiento, esta de la mente recta, nos vamos a dar cuenta que es lo que verdaderamente importa. Esa paz divina, ese amor divino, Exacto, todo eso, ¿no? exacto, Gracias. exacto, Meche, muchas gracias. Eso es el final, el resultado final, el que todos aquí acabemos dándonos cuenta de que lo único significativo, lo único valioso y lo único verdadero y real es nuestra mente en unidad, nuestra mente en paz, y que todo lo demás no tiene ningún valor, ni ningún significado, ni ningún propósito. Exacto, Meche. Sí, Mariana, dime. Yo tengo una duda respecto a lo que leíste hace un ratito, de esto de si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa. Porque en otro lado del curso dice cuántos maestros son necesarios para salvar el mundo y responde solamente uno. Y acá habla de un número suficiente de nosotros. Entonces eso me confunde. Porque de hecho he escuchado a otros maestros que hasta han hecho un cálculo de cuánto se necesita que practiquemos para salvar el mundo. Entonces ahí es como que no lo logro entender. Ok. Vamos primero a recordar que ahorita nosotros estamos en el capítulo 2 porque estamos empezando un proceso, o la mente está empezando un proceso. Y en ese proceso de inicio se nos está hablando como que para nosotros fuese todavía real la separación. ¿Sí? Entonces se nos habla de muchos de nosotros, porque todavía no pensamos o no creemos o no sabemos o no comprendemos que somos uno, nada más. Ahorita todavía estamos pensando que somos muchos,
Por eso se nos habla de que muchos de nosotros alcancemos la mentalidad recta. Yo ahorita estoy clarificando algunas cosas con respecto a eso y estoy diciendo que no es que seamos muchos allá afuera, muchas personas allá afuera aparte de esta persona, sino que todos esos muchos que parecen haber allá afuera en realidad están adentro. Son ideas mías, son pensamientos de mi mente, ¿sí? Eso lo estoy clarificando yo. Pero Jesús no. Y Jesús no, porque Él entiende precisamente el escalón en el que estamos ahorita, al leer esto, ¿sí? En donde todos pensamos que somos muchos y que estamos separados, y que además somos personas, que somos cuerpos. Al final, en el manual para el maestro, se nos dice cuántos maestros de Dios se necesita para salvar al mundo, y la respuesta es solo uno. Es que aquí ya se alcanzó una comprensión al respecto de cómo funciona la mente. Ahí ya se entiende que solamente un maestro de Dios se necesita para salvar al mundo, porque solamente hay uno, porque solamente hay una mente. La mente es la que es el maestro de Dios, no las personas, no los cuerpos. Es la mente la que es el maestro de Dios. Y si solamente hay una mente, pues solamente hay un maestro de Dios que se necesita para salvar el mundo de ideas de esa propia mente. Y ese mundo de ideas, a esta altura en la que nos encontramos, ese mundo de ideas son los muchos que vemos aquí o que percibimos aquí como muchos cuerpos. Sí, yo sé que esto nos puede llegar a confundir. Nos habla a veces de muchos, nos habla a veces de uno, nos habla a veces de mi hermano y yo, como si fuéramos dos, a veces nos habla de uno. Va hablándonos en distintos niveles, según Jesús entiende que estamos en un escalón de comprensión, de claridad. Aquí vamos al principio y nos dice que somos muchos los que faltamos en restituir nuestra mentalidad recta y que cuando esos muchos la alcancen, los demás la alcanzaremos inmediatamente, ¿sí? Pero igual sigue siendo una sola mente la que va a alcanzar eso y la va a compartir con todos sus propios pensamientos separados y los van a unificar en uno solo y se va a dar cuenta que no había muchos. Claro. Sino Ahí está. uno. Ahora sí. Ok. Ahí está. Entonces, sigamos aquí. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Ahora sí, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Significa que ahora sí entra la razón, ya no la débil razón o la aparente razón del ego, razón con R mayúscula. Ahora sí entra la razón con R mayúscula, la razón del Hijo de Dios, para poder saber en dónde está situada su mente y en dónde quiere mantenerla situada. Así como hablábamos de la voluntad, que no es tal voluntad siempre que la hagamos alianza con el ego, también nuestra razón tampoco es tal. No tenemos nunca la razón, porque no tenemos razón. Y no tenemos razón porque nuestra alianza con el ego es ficticia, es ilusoria, no existe. Estoy en ese punto de mi mente que nos decía Jazz, en donde pienso que pienso, pero no pienso nada. Estoy en blanco. Entonces, ¿qué razón puedo tener ahí? No tengo razón.
en algún momento Jesús, en alguna parte del texto, nos pregunta, bueno, pues después de todo esto que hemos hablado, pues dime tú qué prefieres, ser feliz o tener razón. Si eres feliz, entonces tienes razón con R mayúscula, con la razón del Hijo de Dios que comparte con su Padre. Pero si solamente quieres tener razón, la razón del ego, pues entonces no eres feliz, pero tampoco tienes razón. O sea, te quedas sin nada. Entonces, aquí es algo muy parecido. Después de que esto ocurra, de que ocurra esto, de que por fin entiendas qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, entonces entrarás en razón. Y tendrás la capacidad para elegir razonablemente. Entonces, el Hijo de Dios no tiene razón en el mundo, en el nivel del mundo. En su alianza con el ego, el Hijo de Dios no tiene razón, pero puede entrar en un estado razonable que puede ser de verdadera razón. ¿Sí me doy a entender con esto? A lo mejor no soy lo suficientemente elocuente con esta explicación, pero díganme ustedes si se entiende. Pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Hasta que no se haga esta distinción. ¿Y de qué nos hablaba la primera lectura que hicimos cuando iniciamos este grupo? En el prefacio. En el prefacio de este curso se nos decía que este curso está dirigido exclusivamente a la mente para que aprenda a hacer una clara distinción entre lo que es verdad y lo que es falso. Eso es para todo lo que sirve este curso. Este curso no sirve para despertar, este curso no sirve para iluminarse, este curso no sirve para salir fuera del sueño, este curso no sirve, no está hecho, no está diseñado para que nos dediquemos a dar psicoterapias. Este curso está diseñado solamente para que la mente aprenda a hacer una clara distinción entre lo que es verdad y lo que no lo es. Entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entre lo que tiene significado y lo que no lo tiene. Y nuevamente aquí Jesús, al terminar casi el capítulo 2, lo vuelve a mencionar. Entonces, seguramente debe ser muy importante esto y muchas veces no lo hemos tomado en cuenta, lo hemos desestimado. Hasta que no se haga esta distinción entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene, las oscilaciones entre la voluntad libre, que es la voluntad que tengo con Dios, y la aprisionada, que es la que parece que tengo con el ego, pues no podrán sino continuar. Siempre estaré saltando entre ego y espíritu, entre ego y espíritu, entre ego y espíritu. Y por eso siempre tendré o tendremos este asunto que mencionaba Meche. Y nos iremos a dormir y si acaso yo entro 3 minutos en oración o 3 minutos con mi interior y mi espiritualidad, si acaso, a lo mejor llego, me acuesto y hasta el día siguiente y no sé nada absolutamente de mí. Y yo pienso, voy a seguir pensando que lo verdadero es que me fui a dormir y que ya en la mañana me levanté y me desperté y que continúo con esta vida y que esta vida es real. Y yo nunca voy a hacer esa distinción de lo que es real y de lo que es verdadero. Perdón, lo que es real y lo que es falso. Nunca voy a aprender a hacerla. Y siempre voy a estar oscilando entre el mundo y entre mis peticiones de ayuda o de auxilio o de liberación del miedo con Dios o con el Espíritu Santo. Porque no he comprendido
cómo funciona mi mente. ¿Esto queda claro, chicos? Parece que yo deseara siempre satanizar estas actividades de la psicoterapia o estas menciones que otras personas hacen del despertar, de la iluminación, de... No, 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 para nada están satanizadas y de hecho yo también las ocupo. Yo también ocupo la psicoterapia, pero la ocupo como comprendo este curso, así como lo comprendo, como realmente lo menciona, pero que el curso o que este entrenamiento esté diseñado para formar a las personas en hacer los psicoterapeutas, no, este curso no está diseñado para eso. No alcanza a llegar tan lejos. Hasta lo que alcanza es a que la mente aprenda a hacer una clara distinción entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y hasta ahí llega. Y llega hasta ahí, no porque Jesús nos deje ahí a la mitad del océano, perdidos en la tormenta y a ver en dónde, a qué puerto llegamos, si es que llegamos a alguno. No, es que hasta ahí llega porque nos lo ha dicho en otras ocasiones. Y el paso final lo da Dios. Él llega hasta ti, te toma y te lleva con él. ¿Ves cómo tú ya no tienes que preocuparte por despertar, ni por iluminarte, ni por salir del sueño? Tú llegas hasta donde te pide este curso. Hay una parte en la introducción que dice muy claramente también. No se te va a enseñar lo que es el amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Se te va a enseñar solamente a que liberes los obstáculos que tú le has puesto al amor. Cuando liberas los obstáculos, que es lo falso, y encuentras o distingues lo que es lo verdadero, que es el amor, hasta ahí llegas. Porque el paso final lo da Dios. ¿Sí? Entonces, no vayamos adjudicándonos o adjudicándole al curso situaciones o condiciones para las que no está diseñado. Porque nosotros no estamos escribiendo este entrenamiento. Nosotros no hemos escrito este curso. Este curso viene del amor. Y si nosotros le estamos poniendo obstáculos al amor, entonces quiere decir que yo no me puedo equiparar con este material. No ahora, no en este momento. Entonces yo hago caso de Jesús, yo hago caso del Espíritu Santo en mí, que es lo mismo, Jesús y Espíritu Santo son lo mismo. Hago caso de lo que me dicen y llego hasta donde me dicen. Y hago lo que me dicen. Mi única función o mi única responsabilidad es distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Perfecto, Jesús. Eso yo hago. Ahora ponme tú los medios para que yo haga esas distinciones. Pero si solamente esa es mi única función aquí, esa hago. Vamos a continuar. Si no tienen algún comentario hasta ahora, si no tienen ninguna pregunta, sí, adelante. Dar la lección 20, que dice, estoy decidido a ver, que es una decisión, ¿verdad? Que uno toma, Sí. de querer ver la visión de Cristo, ¿verdad? Y querer ver la verdad. Entonces, como que, ya cuando uno va reconociendo, ¿verdad? Eso, uno como que pone en la, o yo empiezo a decidir, ¿quiero tener la razón o quiero tener paz? Cuando Claro. tomo decisiones para todo, para todo. Y se lo pongo en las manos a Jesús porque muchas veces pues, el ego me engaña, o sea, quiero estar en el conflicto. Y entonces
vuelvo a decidir, no quiero tener paz, así que quiero ver la verdad, quiero reconocerla en mí, entonces vuelvo y tomo decisiones otra vez. Entonces como que Exacto. Es instante a instante que uno tiene que hacer esta toma de decisiones. Claro, sí, exactamente, Joysa. Y qué bueno que mencionas esta lección porque es muy clarificadora en cuanto a lo que hablábamos hace un minuto. Cuando yo digo, estoy decidido a ver, estoy claramente diciendo o implicando que estoy tomando una decisión en favor de la verdad o estoy estoy dispuesto a hacer una distinción entre lo que es ver y lo que es percibir, es decir, entre lo que es falso y lo que es verdadero. No estoy diciendo que yo ya lo sé hacer, pero simplemente estoy diciendo que estoy dispuesto a ver, a poder hacer esa distinción. Por eso es que el paso que sigue o lo que seguiría sería que al estar dispuesto, el Espíritu Santo me pone todos los medios posibles para que yo pueda hacer esa distinción entre percibir o ver. Pero yo ya estuve dispuesto, yo ya estuve listo. Y la meta es ver. Estuve listo y la meta es ver. Entonces a mí se me van a mostrar los medios para que yo pueda hacer la distinción entre falso y verdadero. Yo por lo menos, yo deseo de todo corazón la visión de Cristo. Todavía pues estoy caminando, ¿verdad? Y aclarando, ¿verdad? Muchas cosas en mi mente, pero yo sé hacia dónde yo quiero ir, que es hacia la visión de Cristo. Claro, claro, Joysa. Y no creas que tú, todos aquí tenemos ese deseo, pues quiero pensar que genuino, que honesto, de alcanzar esa visión. Pero seguimos, o sea, volteamos a ver nuestras vidas, volteamos a ver nuestro mundo y nos damos cuenta cómo seguimos en esas, como dice aquí, esas oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada. Entonces, tan es así que Joysa expresa, no porque sea ella nada más, todos somos aquí, pero lo que ella expresa es que yo tengo un deseo de alcanzar la visión de Cristo. Si su voluntad fuera libre, totalmente libre, si su voluntad estuviera unida a Dios para tener la visión de Cristo, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Joysa? ¿La tendrías o no la tendrías? Supuesto. La tendrías, claro, Sí. la tendrías y todos junto contigo, todos nosotros junto contigo. Pero hay una parte de la mente que sigue aprisionada, que todavía hay una voluntad aprisionada ahí, por eso todavía parece que no se alcanza y que parece que todavía está en mi deseo alcanzarla. Ajá. Ese es el escalón de la escalera en la que estamos todos aquí. Por eso lo que le decía yo a Mariana, por eso es que Jesús nos habla pues como lo que somos aquí todavía, como estas entidades separadas que todavía no comprenden muy bien hacia dónde van y que creen que quieren alcanzar algo, pero todavía no saben cómo. Entonces Jesús nos habla de esta manera, pero ya nos hablará de otra. Por supuesto que ya nos hablará de otra. Sí, Jazz, dime, levantas tu mano, ¿qué quieres comentarnos? Bueno, bueno, a mí me picó que dijeras eso. A ver, dinos qué, dinos. A mí me picó que dijeras eso porque, fíjate, tú sabes que yo soy terriblemente literal en muchas cosas y yo sé que tengo que corregir ese tipo de cosas, pero fíjate algo.
Es cierto que a efectos de que el curso no es para despertar, y yo pienso que eso que estás diciendo es ay Dios mío, ya va, ayúdame a poner las palabras correctas. Eso que estás diciendo es para que nosotros como que no nos mortifiquemos por ese hecho del despertar, porque es algo que tú no puedes hacer solo. Por eso el curso constantemente te dice, entrégale a Jesús, y esta honestidad de la que te habla el curso es de que realmente mires, por ejemplo, eso que acaba de decir Joyce, de que yo realmente deseo la visión de Cristo. Si yo realmente la deseara, ya yo la tuviera. Exacto. Por eso yo tengo que aprender aquí el curso. ¿A qué me enseña realmente el curso? A discernir, a no caerme a mentiras. A eso Claro. me enseña este curso. Claro. A que yo no me caiga mentira de decir, no, sí, es que yo ya yo tengo 10 años en esto y ahora todo es amor. No, es que aquí, por creerte separado, hay muchas cosas que no vas a alcanzar. Claro. Sí, hay algo en tu mente, está eso que acabas de decir, ese obstáculo. Obviamente lo vamos liberando, vamos entrando en esa etapa amorosa y todo aquello, pero es como si yo dijera, no, yo he vivido un instante santo en su totalidad. No puedo vivir un instante santo en su totalidad porque no podría haber esta mano y este cuerpo, ¿sí? Exacto. Es lo que pienso y siento. Sácame del error, si es así. No, estás en lo correcto. Estás en lo correcto, Jazz, totalmente. Solamente quiero clarificar algo, redondear una idea, mejor dicho. Okay. Esta idea del despertar y de la iluminación no es que no la podamos o la vayamos a alcanzar. Por supuesto que la vamos a alcanzar, pero la vamos a alcanzar en este sentido, en el sentido en que cuando aprendamos lo que es verdad, la distinción entre lo que es verdad y lo que es falso, entonces cuando alcances lo que es verdad, en ese momento ya estás despierto y ya estás iluminado. Ahí ya la alcanzaste. Ahora, cuando haya una honestidad real, a eso te refieres, cuando haya una honestidad de verdad, no esa que yo creo que soy honesta, sino una honestidad real, ¿sí? Ajá, sí, esa honestidad real y ese estado que puntualizaste como instante santo, y ese estado en el que no hay, pero ni la más mínima ni la más remota intervención del ego. Ahí exactamente. Ahí en ese momento ya estás despierto, porque ya no estás en la ilusión, ya estás despierto, ya estás iluminado, ¿sí? Y eventualmente regresarás otra vez al sueño, regresarás otra vez al ego. Ajá. Pero ¿por qué este curso no apunta a que despertemos y a que nos iluminemos? ¿Por qué? Porque la expiación ya corrigió ese error. Nosotros no vamos a despertar porque ya estamos despiertos. Porque ya estamos despiertos. Ok, ya entiendo. Sí, nosotros no nos vamos a iluminar. Palabras todo el tiempo. Aquí es un juego de palabras todo el tiempo. Exacto. Y es un poco lo que yo le decía a Mariana. Jesús utiliza ese juego de palabras y ese juego de expresiones porque sabe en qué nivel estamos ahora, en qué nivel de nuestra mente o de nuestra conciencia estamos en este momento. Por eso nos habla como nos habla aquí. Más adelante nos hablará de otra forma y más adelante de otra. Y más adelante parecerá que se regresa otra vez al principio y más adelante parecerá que se adelanta. Pero en realidad lo hace porque nosotros estamos con estas oscilaciones que aquí mencionó, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada. Por eso. Pero despertar, ya estamos despiertos. Iluminados, ya estamos iluminados. Porque no puede ser que la totalidad deje de ser total solo porque una partecita de la totalidad cree que está separada de ella. ¿Sí?
Pero es la mente errada, ¿no, Gaby? La mente errada la que despierta, la que ya termina de, a conciencia, Ajá, de eh, integrarse, que ya está exacto, integrada, pero a conciencia, es exacto, la mente errada la que despierta, la que se ilumina, no exacto. la mente que ha estado siempre en otro No, nivel más elevado. Es la mente, la del ego, la que hemos utilizado para el ego, la que empieza a sacudirse todos estos conceptos de ego y es la que despierta exactamente. realmente. Esa es la que despierta, sí, exacto, esa es la que despierta, porque es la que está aparentemente dormida. Y cuando empieza a sacudirse estos conceptos de ego, no es otra cosa que la mente consciente o el, como le llaman, el tomador de decisiones o el observador, empieza a darse cuenta que el ego no es nada y empieza a dejar de creer en él. Entonces, esa partecita como que la va recogiendo, como que la va integrando a la rectitud. Por eso es que en alguna parte del texto Jesús dice que el ego es capaz de aprender. Esa partecita es capaz de reintegrarse a la rectitud. Vamos eliminando esos conceptos de ego porque dejas de creer en ellos. Ya no hay tanta oscilación entre ego y Espíritu Santo, o entre miedo y amor, vamos. Ya no hay tanta oscilación. Pero nuevamente repito, esto será en el tiempo, en nuestra conciencia del tiempo, será un proceso. Más largo, más corto. Hay gente, bueno, se dice, ¿verdad? No conozco a nadie, pero se dice que hay gente que con que solo comprendiera una sola de las 365 lecciones, con que sola una fuera comprendida, totalmente entendida, totalmente aceptada y practicada, con eso bastaría para su despertar y para el despertar de todos, por supuesto. Por eso en alguna de las lecciones, que ahorita no recuerdo cuál es, dice que con que solo aprendieras esta lección, con eso sería suficiente para que el mundo se salvara. Con esa sola lección. Entonces quiere decir que el dichoso proceso de despertar o de reintegrar al ego, o que despierte la mente errada, pues sigue siendo una ilusión. Sigue siendo una ilusión que va a cobrar mayor o menor forma en la medida que tú creas en ella. Pero la iluminación ya está dada. El despertar ya está dado. Tú eres un ser despierto en Dios. Entonces, solamente es en tu creencia de que estás dormido que vas a despertar ahí. ¿Vamos bien con esto? Entonces, muy bien. Ok. Entonces, vámonos al párrafo 4. Nos dice aquí que el primer paso hacia la libertad, esta libertad que nos hablaba aquí, esta voluntad libre, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Nuevamente aquí está esta idea. Y Jesús la va a repetir cuantas veces sea necesario hasta que nos quede muy claro. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Ahí ya diste el primer paso hacia la libertad. Lo falso ya no puede estarte aprisionando porque ya te diste cuenta que hay algo verdadero y vas hacia ello. Entonces ya diste el primer paso hacia la libertad. Este es un proceso, y miren, proceso. El proceso implica que haya pasos a seguir o pasos a dar en un lapso determinado de tiempo. Eso es un proceso, ¿sí? Entonces, este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra.
y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Ahí está nuevamente esta idea de significar o de resignificar el juicio final. Quedarte con lo que es bueno y perfecto de tu mente y desechar o separarte, en el sentido constructivo de la palabra, de lo que no es bueno, de lo que es falso, de lo que no te ayuda. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Y tus propias creaciones o las propias creaciones del Hijo no son otra cosa que sus pensamientos amorosos, tal como lo son en la mente de Dios, sus pensamientos amorosos. Entonces tu hermano ya no será el X, Y y Z, todo eso con lo que nombras a un hermano y cómo lo juzgas y cómo lo interpretas. Ahora, ese hermano será solamente un pensamiento amoroso en tu mente. Esa será tu creación, un pensamiento amoroso. Entonces dice que podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas o sus proyecciones o sus pensamientos no amorosos, que en ausencia de la creencia que las originó, en ausencia de la creencia en el ego, pues estas dejarán de existir. Y miren cómo dice también aquí este párrafo que acabo de terminar de leer. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas. La mente es la que repudiará sus creaciones falsas. Aquí no dice, y las personas repudiarán sus creaciones falsas. No. La mente es la que repudiará sus creaciones falsas. La mente es la que reconocerá sus creaciones verdaderas. Por lo tanto, la única que aprende aquí y que enseña es la mente, no las personas. Por eso no tengo que ponerme en contra de las personas, ni de sus ideas tampoco, porque sus ideas son las mismas mías. No tengo que ponerme en contra de las personas, no tiene sentido que las ataque, no tiene sentido que yo no sea amigo de algunos y de otros sí, no tiene sentido que quiera a algunos y a otros no. Porque este entrenamiento no está dirigido a las personas ni a sus comportamientos. Está dirigido a la mente. Y yo sé que no es sencillo, precisamente, aceptarnos como una mente que no tiene cuerpo o que no tiene personalidad y al mismo tiempo ser. No nos es tan sencillo. Pero ahí está el primer paso del proceso. Apenas vamos dando los primeros pasos. Llega un momento, o debe llegar un momento, en el que has abandonado casi por completo tu idea
o tu creencia de ser un cuerpo. Por eso Yasmín hace unos minutos dijo, si mi deseo de ver con los ojos de Cristo fuera genuino, fuera verdaderamente honesto y no tengo ningún otro deseo que albergar más que ese, yo dejaría de ver esta mano, yo dejaría de ver esta cara, yo dejaría de ver este cuerpo. Y pues hasta donde yo sé, lo sigo viendo los de ustedes, ustedes siguen viendo el mío. Así que debe de estar muy oculto, muy profundo en nuestra mente, todavía una voluntad que está aprisionada. Hay una oscilación. Por una parte, quiero la visión de Cristo, pero seguramente por otra parte no la debo de querer, porque pienso que para que yo alcance la visión de Cristo, tendré que dejar este cuerpo, tendré que dejar este mundo, tendré que dejar los demás cuerpos que quiero, tendré que dejar mis cosas, mis posesiones, los seres que son importantes para mí. Por eso Jesús decía en este pasaje bíblico, ¿no? Cuando el hombre que está por ahí esperándolo, que lo ve ahí en los caminos por donde él caminaba, le dice, oye maestro, yo quiero seguirte. Fíjense cómo esa es, quiero, deseo la visión de Cristo. Maestro, yo quiero seguirte a ti. Quiero ir contigo. Quiero tus enseñanzas. Y Jesús, así tan quitado de la pena, le dice, ah, sí, pues sígueme. Como que ya no te demores, ándale, ya, vámonos. Y él le dice, ah, sí, pero espérame tantito. Déjame ir a despedirme de mis papás, de mi esposa, de mis hijos, déjame ir a ver a mis animales que están en el campo, déjame ir a vender mi casa y entonces ya voy. No, es que dejas toda ilusión para solamente seguir la visión de Cristo. Y no hay nada más que desees. Entonces, si todavía no he alcanzado la visión de Cristo, si todavía no veo o no distingo plena, totalmente, honestamente lo que es verdad, entonces quiere decir que en alguna parte de mi mente debo querer todavía la mentira. La debo querer y debe ser muy valorada por mí, puesto que aquí estoy. Sigo viendo la mano, sigo viendo el cuerpo, sigo viendo los demás cuerpos y los demás cuerpos me ven a mí. Entonces, que eso no nos agobie. Decía Yasmín hace unos minutos, que no nos debe agobiar la idea del no despertar o del despertar. No, que eso no nos agobie. Porque yo no voy en pos del despertar. Yo voy en pos, en este nivel en el que ahora me encuentro o se encuentra mi mente, yo voy en pos apenas a distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y a medida que se vaya desarrollando mi confianza, yo empezaré a dejar, a soltar lo que no es verdadero. Por eso en el primer paso del desarrollo de la confianza dice, este paso conlleva miedo, porque el alumno, el estudiante, siente que se le están arrebatando cosas. Apenas estoy en el proceso de distinguir y luego avanzaré hacia el proceso de soltar y ahí seguramente me detendré porque no quiero soltar. Entonces, el proceso de desarrollar la confianza es un proceso que conlleva mucho compromiso, chicos, mucho. Sí, Mariana. No, recordaba con esto que estás diciendo de que Jesús mismo dice que la única diferencia entre Él y nosotros es que Él solamente tiene lo que es verdadero y no tiene nada más. Nosotros, además de lo verdadero, tenemos al ego, ¿no? O sea, lo falso, y es la única diferencia. Una vez que podamos verlo como falso y abandonarlo, entonces ya está, digamos. Ese va a ser el final del camino. Exacto. Miren, aquí está otra acepción de la misma idea. Exacto. Jesús dice,
Pues Claro. la única diferencia entre tú y yo es que yo tengo únicamente lo que es de Dios, o sea, la verdad. Y no tengo nada más. Tú tienes Exacto. de Dios, pero ¿qué crees? Ya quieres conservar lo que no es verdad. Hasta que no sea deshecho eso, pues entonces podrás verdaderamente seguirme, genuinamente seguirme. Ujú. Entonces, no nos agobiemos. Él nunca le dijo a este hombre, porque además es símbolo, ¿no? De lo que le dice este hombre cuando le dice que lo quiere seguir. Jesús no le dice, oye, no me andes quitando el tiempo, o me sigues, ya, en este mismo instante. No, él dice, y ya vienes y me sigues. Uh-huh. Sabe en qué punto nos encontramos nosotros. Sabe que abandonar todo lo que nosotros creemos que es valioso no nos va a hacer sencillo. Este hombre menciona, me voy a ir a despedir de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos, de mis animales, los voy a encargar, voy a vender la casa, voy a... Ajá. Porque cree que todo eso es valioso para él. Y que así como así. Jesús sabe que todos somos ese hombre y que va a haber cosas, situaciones, personas que no tan fácilmente soltar. La relación que tenemos, que hemos establecido con este cuerpo que tenemos, es algo que no queremos soltar. Y eso conllevará todo un proceso. Jesús no me va a castigar ni me va a juzgar porque yo no quiero abandonar este cuerpo, porque yo no quiero dejar de creer en él. Se entrecorta mucho la voz, Gaby. ¿Me escuchan ahora bien? ¿Sí me Va y escuchan? viene la voz, como el ego. Va y viene. Como el ego. Exactamente. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Seguramente debo estar teniendo una señal no muy buena. Por eso a veces apago o quito la cámara, porque parece ser que sin la cámara la señal como que se restablece. Estoy aquí cerca del micrófono, según yo. ¿Se sigue escuchando mal? Ahora se escucha mejor. Parece que está acercado al espíritu. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Me quedé al final del párrafo 4. Entonces decíamos que la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sobre Él ha sido proyectado, sino también por la asociación de la palabra final. Se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida y no de la muerte. El significado real del juicio final es el umbral de la vida porque nos está restituyendo nuestra identidad verdadera, la que en verdad vive en Dios. No nos están hablando de la muerte. Entonces, voy a decir aquel pasaje que les mencionaba yo al principio,
de que Dios juzgará a vivos y a muertos. Bueno, entonces vamos a entender que los muertos no son los cuerpos que están en una tumba, en un cementerio. No nos habla de esos muertos. Nos habla de los que creen todavía en la separación del ego, en la muerte como el ego la concibe, en las diferencias, en la desigualdad, en la falta de amor, en la carencia. Ese es el muerto. La mente con ego es el muerto. Si decíamos al principio que la mente con ego no tiene voluntad y no tiene razón, y que solamente cree que piensa, pues entonces, ¿qué vida puede haber ahí? Ese es el muerto. Ese es al muerto al que se le llamará al juicio final. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Aquí ya lo aclara él. Nadie que viva atemorizado, y vivir atemorizado, pues es otra forma. Nadie que viva en ego, nadie que esté en ego puede estar. Ese es el muerto. No te puedes a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Entonces tú puedes aplicar la idea del juicio final a cada momento, a cada instante, a cada situación, a cada relación especial o a cada relación de vida. Tú puedes aplicar significativamente, dice aquí, el concepto de juicio final. Aplícalo. ¿Cuál sería el juicio final entonces? Se sigue yendo la voz, se oye mal. Sí, se escucha mal. A ver, déjenme quitarme los auriculares, a ver si mejora un poco la calidad del sonido. ¿Cómo me escuchan? Se escucha entrecortado. Igual sigue escuchándose así. A ver, déjenme hacer algo aquí. Es que saben que sí me está diciendo aquí que sí tengo mal la señal. Entonces, vamos a hacer una cosa. No falta mucho para que termine de leer el apartado. ¿Qué les parece si se sigue escuchando así? Termino de leer ese apartado y si quieren damos a la sesión. ¿Sí? Para que no haya mucho mal sonido. ¿Les parece bien? Yo no los escucho. Necesito ponerme el auricular porque si no, no los escucho. Sí, porque se oye muy mal, se oye todo cortado y no se oye nada. Y con la imagen no hay problema, no te estás congelando, no nada, solo es el audio. No. Es el audio, pero sí tiene que ver con... Es el audio, pero sí tiene que ver con la imagen, porque la señal no está estable. Entonces, voy a quitar la cámara, voy a terminar de leer este párrafo y yo creo que detenemos la sesión.
Ya lo voy a terminar de leer. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están Ahora no sé. Ahora no se oye nada de nada. No sé. No, debe ser la señal. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ya me escuchan mejor. Voy a acabar de Sí. leer, este párrafo para ya terminar este apartado. Y si quieren cerramos la sesión porque sí debe ser la señal, está muy inestable. Bueno, entonces decíamos, sí, Fermín, como me preguntaste, vamos a aplicar significativamente esta idea de juicio final y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. El aplicar significativamente el juicio final es simplemente que soy el santo hijo de Dios, que soy inocente, que soy perfecto, que soy tal como Dios me creó y que mi hermano es exactamente lo mismo. no se oye nada, Gaby. Sigue sin escucharse. Sí, sigue sin escucharse, te estoy escuchando. Bueno, yo sí los escucho a ustedes. Pues no sé qué hacer, chicos. ¿Qué hacemos? Por mera curiosidad, a mí me gustaría que nos saliéramos todos de la sesión y volviéramos a entrar, a ver si es de momento que el mismo Zoom esté en algún problema con esta sesión, A ver, como ok. gusten. Sí, si gustan. ¿Quieren que nos salgamos? Nada más para terminar. ¿Sí? Ok, sí. Nada más para terminar, chicos.